En este video sobre las fuentes del yo, responderemos algunas preguntas mediante una conversación que realizaremos los integrantes del grupo, quienes son Andrea Morales, Luis Miguel Garcés, Fernanda Gómez y quien les habla, Nicole Flores. Chicos, ya hemos estudiado Aristóteles y Kant, pero aún me queda una duda con respecto a Taylor. ¿Ustedes me pueden explicar en qué se vinculan los marcos referenciales con la identidad? Claro, pero para poderte responder esto, te voy a decir cuáles son las características de cada uno para que puedas ver cómo se vinculan. Bien, los marcos referenciales poseen tres características. La primera es que son el grupo de trasfondos que utilizamos de los cuales surgen nuestros juicios y reacciones morales que empleamos en nuestro día a día. El segundo es que asumen un rol en la búsqueda humana del sentido. Y por último, que es contingente. ¿Podrías explicar un poco más la contingencia, por favor? Sí, claro, ¿por qué no? La contingencia significa que se va transformando con el pasar del tiempo, lo cual se ve reflejado en los marcos referenciales, ya que en la cultura moderna estos han sido cuestionados y poco a poco se han ido difuminando en el aire, como diría Taylor. Estas tres características se pueden visualizar en los tres ejes de los marcos referenciales. El primer eje se refiere a las creencias sobre el valor de la vida humana, es decir, cómo deben ser tratadas las personas. Bien, para Taylor, el ser humano, al ser capacitado para una vida mejor o buena, este es merecedor de respeto e inmunidad. Tanto el respeto como la inmunidad dependen de los marcos referenciales, ya que al ser contingentes van evolucionando. Un ejemplo de esto, el cual es planteado por Taylor, es la libertad de expresión, lo que significa que el respeto a la integridad de las personas implica la protección de su libertad de expresión, formulación de opiniones y conceptos de la vida. Sin embargo, no debemos olvidar que al ser los marcos referenciales una reacción moral, estos poseen dos facetas. El instintivo, el cual es instantáneo, y el reflexivo, el cual va a depender de qué vidas van a ser más importantes que otras. ¿Nos puedes dar un ejemplo sobre esos dos, por favor? Claro, un ejemplo del instintivo sería cuando ves que alguien se cae y vas a ayudarlo sin pensar de dónde proviene, qué características posee, etc. Es como un reflejo. En cambio, en el reflexivo no es así. Y un ejemplo claro sería el Holocausto pasado hace muchos años atrás. Sin embargo, pese a su diferencia, estos se complementan. El segundo eje se refiere a las creencias sobre qué tipo de vida es merecedora de ser vivida. Es decir, qué clase de vida va a desarrollar y satisfacer mis talentos, las demandas que puedan hacer con respecto a mis cualidades o cómo se constituye una vida significativa. Estas se van a desarrollar en base a las creencias, elecciones y acciones que realicemos en nuestra vida cotidiana. El tercer eje se refiere a la dignidad que nos brindamos basados en cómo entendemos nuestra función en la sociedad y qué tan útiles somos en la vida cotidiana. La identidad se manifiesta desde una orientación moral, es decir, que se permite definir entre lo bueno o lo malo, lo justo o lo injusto, gracias a los marcos referenciales. Sin embargo, tras el paso del tiempo, la noción de identidad ha ido cambiando y la orientación universal moral se ha ido convirtiendo en algo menos importante, pero sin abandonar totalmente la universalidad de las interrogantes universales. Por otro lado, la identidad es producto de la interpelación del yo. Esto significa tener como interlocutor a uno mismo. El preguntarse quién es un interrogante que pide un interlocutor, lo que significa que me están reconociendo como una identidad, ya que al responder debo de hablar desde mi orientación, la cual es mi identidad. También la identidad parte de un marco referencial, el cual definimos lo importante, lo cual hace posible que exista la identidad, ya que, según Taylor, sin tales definiciones no habría identidad. Y además sostiene que si un ser humano está libre de todo marco referencial, este sufriría una crisis de identidad, ya que no estaría colocado en ningún criterio. Asimismo, la identidad está siempre entre otros, ya que un yo está siempre entre otros yo, los cuales comparten el mismo lenguaje. Esto permite también la existencia de la identidad, ya que sin lenguaje, el cual siempre es parte de un conjunto. En la cultura moderna, las identidades son individualistas y usualmente ven como ajeno las relaciones interdependientes con los otros yo.
Por otro lado, se dice que está siempre en búsqueda del bien, porque nosotros buscamos sintonizar con lo que percibimos correcto. Una de esas aspiraciones es la plenitud, la cual se puede desarrollar de distintas maneras. Esto demuestra que no solo es importante dónde estamos, sino también a dónde nos dirigimos. Por último, la identidad requiere la construcción de una narrativa, la cual es el despliegue de la orientación del bien y es necesario para dar sentido a la vida. Además, esta busca responder las interrogantes de nuestra identidad, ya que no solo estructura lo que somos, sino también lo que fuimos y lo que llegaremos a ser. ¿Entendieron cómo se vinculan? Yo no entendí muy bien. ¿Podrías volverlo a explicar, por favor? Sí, claro. Prácticamente es decir que gracias a los marcos referenciales es que se puede llegar a dar la identidad, ya que sin ellos el ser humano sufriría una crisis de identidad, debido a que no sabría cuál es su orientación. Hablando de esto, a mí también no me quedó muy claro sobre por qué el vínculo es importante y cuáles eran sus implicancias. Bueno, yo puedo responderte a la primera parte de la pregunta. Bueno, para empezar, la identidad se define por los compromisos e identificaciones que proporciona el marco referencial u horizonte, dentro del cual la persona determina caso a caso lo que es bueno, lo que es valioso, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, lo que aprueba o desaprueba, lo que acepta o lo que se opone. En otras palabras, es el horizonte donde cada persona opta una postura. Otra cosa que quiero mencionar es que la persona puede optar un marco u otro, o tal vez dos simultáneamente, siendo esto el trasfondo que genera su forma de ver las cosas, ya que como dije, es un horizonte dentro del cual la persona adopta una postura acerca de los distintos objetos que los rodean, postura la cual a su vez le otorga la habilidad de evaluar las cosas que como dije nos rodean y reflexionar sobre eso. Otra cosa que quiero mencionar es que se puede percibir la identidad como un compromiso moral o espiritual que hace la persona hacia el marco referencial. Como un claro ejemplo de esto podrían ser los católicos que ven de forma diferente basado en sus creencias, ¿no? Basado en la religión. Es decir, a lo que quiero llegar es de que existe un marco que les proporciona una postura, o dentro del marco las personas toman una postura acerca de lo que es bien, lo que es correcto, lo que es digno, lo que es admirable o lo que no es admirable. En síntesis, el vínculo entre la identidad y el marco referencial es importante, ya que la identidad se moldea a partir de los marcos referenciales que el individuo tiene. Es decir, los marcos influyen de forma puntual en nuestra forma de ver las cosas y la identidad que tenemos. Ahora, acerca de la otra parte de la pregunta, no sé. Yo puedo explicar sobre las implicancias. Lo que yo entendí es que el vínculo que existe entre los marcos referenciales y la identidad tienen ciertas implicancias muy importantes. Lo más destacado es que permite que encontremos sentido a nuestras vidas. Para responder la pregunta ¿quién soy? Es necesario contar con marcos referenciales. En caso de que la relación entre el marco referencial y la identidad no exista, se produciría una crisis. No es posible hablar de un yo sin la presencia de estos trasfondos que definen nuestras acciones. Las personas que somos, nuestra identidad, son construidas a partir de nuestras respuestas morales. Quiénes somos se ve reflejado en los marcos referenciales que nos indican cómo definir las cosas. En otras palabras, la identidad son los trasfondos que guían nuestra aprobación o desaprobación sobre algo. Por ejemplo, ninguno de nosotros podríamos decir claramente cuáles son nuestras motivaciones, creencias, aspiraciones y todo aquello que nos caracteriza como personas si es que no contamos con marcos referenciales en nuestra vida. Por ello, el aspecto de nuestra vida en la que dicho vínculo tiene gran participación es aquel que orienta nuestra apreciación sobre si algo es correcto o incorrecto. Al responder la pregunta ¿quién soy?, hablamos también sobre cómo una cosa nos puede parecer buena o mala. Chicos, yo tampoco entendí muy bien una parte. ¿Qué es lo más relevante de las reflexiones de Taylor para la comprensión del ser humano? Sí, claro, yo te lo puedo explicar. Ok, pero primero debemos aclarar que Taylor intenta estudiar la conjugación de múltiples modernidades, es decir,
por dónde va cada una de esas líneas y cómo se ha llegado a la situación actual. Justamente, las fuentes del yo es la reconstrucción de la identidad moderna. La reflexión que nos ha dejado Taylor con respecto al ser humano es que este es siempre un ser en sociedad, dado que es la comunidad quien ejerce una gran influencia en la construcción de nuestra propia identidad. Esto quiere decir que el ser humano no es un individuo atomizado, sino que se nutre a lo largo del tiempo con base en otras personas, dado que son ellas las que se encargan de calificarnos y definirnos. Ya, pero ¿cuál es la relevancia que tiene el comprender la ética de Taylor? Esta nos deja como reflexión que la modernidad sí es un foco de ideales profundos. Esto quiere decir que sí se alcanzó un pico de realización. Sin embargo, esta cultura moderna ha generado especialmente tres malestares, los cuales son el individualismo, la disolución del lazo social y la primacía de la razón instrumental. Estos malestares, según este filósofo, deben desaparecer. Así, Taylor sostiene que aún existe la posibilidad de cambio. Por lo que se refiere a la reflexión en relación a nuestras vidas, es importante entender nuestros marcos referenciales, los cuales son ideas filosóficas, religiosas o políticas. Estos marcos son usados para darle sentido a nuestras vidas, ya que guían nuestras acciones y preferencias. Además, estos nos sirven como un trasfondo moral. Dicho de otra manera, nos permite hacernos constantemente evaluaciones morales. Cabe resaltar que no podemos hablar de una identidad neutral. En otras palabras, nuestro marco referencial no se debe basar en los cálculos de costos-beneficios. Wow, ahora sí entendí mejor a Taylor. Gracias por tu Sí, explicación. de nada, eso es todo básicamente. Bueno, ahora sí creo que podemos irnos a comer, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, por favor. Ujú.